En Castilla y León hay 8 centros penitenciarios. Zamora es la única provincia que no cuenta con una cárcel. Hoy todas celebran el Día de la Merced y lo hacen con reivindicaciones. Los funcionarios piden más seguridad. En Castilla y León la cifra de presos asciende casi a 4.000. Un 96% son hombres. Buenas tardes. La nueva PAC se ha debatido hoy en las Cortes de Castilla y León. Europa anuncia recortes y una serie de medidas que no satisfacen al campo de la comunidad. Los políticos hoy se han puesto de acuerdo, pero relativamente. Elena Rodríguez. Sí, hoy en las Cortes ha quedado clara la postura de los grupos ante el ya anunciado recorte del 22% en la PAC. Todos se oponen y piden una política agraria común justa para Castilla y León. El desencuentro lo hemos encontrado a la hora de buscar responsables dentro de la Comisión Europea y el papel que debe jugar el Ejecutivo autonómico. Novedades en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado enviará a la mujer del presidente del Gobierno a un juicio por malversación con jurado popular. El PP ha cargado contra Pedro Sánchez, al que señala como máximo responsable. Elegir uno u otro supermercado para hacer la compra nos puede ahorrar más de 1.100 euros al año. Lo dice el último informe de la OCU. Datos que hay que tener en cuenta porque todo está mucho más caro. Los huevos, por ejemplo, han subido un 105% en los últimos 10 años. Hoy les hablaremos de atropellos. En la última década, 3.500 personas han muerto arrolladas por vehículos. Castilla y León está por debajo de la media. En la mayoría de los casos, los peatones no tienen la culpa. Y en cuanto al tiempo, esta tarde tendremos intervalos nubosos en Castilla y León. Las temperaturas no van a cambiar demasiado, Sergio. Algunas nubes decorativas en el cielo, Antonio, más presentes sobre todo en el tercio norte y temperaturas muy similares a las que tuvimos ayer. Nos vamos a mover entre los 16 grados de Burgos y los 21 de la capital zamorana. Una botella de agua que se enfría sola o un robot que hace de guardia de seguridad. Son algunos de los prototipos con los que los futuros ingenieros de León compiten en este concurso. Nos acercaremos para ver los proyectos. Debate importante en la Unión Europea, del que está muy pendiente el sector primario de la comunidad. En Bruselas se está hablando esta semana de la PAC en el marco del Consejo Agrario Europeo. María González Corral, la responsable de este área en Castilla y León, es además portavoz de las regiones. Contraria a los cambios anunciados, ha invitado al propio comisario europeo a visitar nuestra comunidad para que vea las necesidades reales. Porque la propuesta de la Comisión Europea no satisface a los agricultores ni a los ganaderos. Los cambios en la PAC generarán, dicen, un fuerte recorte y tampoco ayudará la unificación de fondos, porque no se distingue entre ayudas directas y partidas al desarrollo. Tampoco recoge partidas para situaciones especiales, como la sequía, por ejemplo, ni defiende al agricultor profesional y local frente a empresas y grandes corporaciones. Hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla y León se ha hablado de la PAC y ha habido encuentros y desencuentros. ¿Qué ha pasado finalmente? Elena. Sí, la situación que afronta el campo, la actualidad y la aplicación de la nueva PAC han centrado gran parte del debate en esta sesión plenaria. Unanimidad y consenso de todos los grupos para decir no frente a los recortes, no tanto a la hora de buscar responsabilidades en Bruselas. Sí que ha salido adelante la proposición no de ley del PP con la abstención del PSOE, en la que pedían instar al Gobierno de España que apliquen medidas que palíen las consecuencias de este recorte. No ha pasado lo mismo con la moción de los socialistas, por la que solicitaban ayudas directas para hacer frente a los aranceles y que se aplique la ley de la cadena alimentaria. Consenso por parte de todo el hemiciclo a la hora de solicitar una PAC justa para Castilla y León. Y adaptadas a las realidades de nuestra tierra. Castilla y León se ha venido preparando para ello. Y rechazo común al recorte del 22% del presupuesto y la eliminación de las ayudas directas. Defendemos que los fondos se redistribuyan a pequeñas y medianas explotaciones, a jóvenes y a mujeres. En lo que no ha habido unanimidad ha sido la posición de la Comisión Europea y el papel que juega el PP en Bruselas. Anuncian su ruptura
ruptura con el Partido Popular Europeo, porque de lo contrario estarán nuevamente engañando a todos los... No basta con convocar una conferencia sectorial de postureo. Lo que hace falta es presión política real. La consejera de Agricultura se está moviendo para defender hasta el final. Lamentan desde la bancada popular que sea el Ejecutivo Central el encargado de repartir los fondos. El riesgo de que una vez más Castilla y León sea discriminada por los pactos del señor Sánchez. A través de su moción, los socialistas han solicitado por su parte que se garantice la viabilidad de las explotaciones, así como la ley de la cadena alimentaria. Pedimos compensaciones directas frente a sobrecostes y aranceles y reforzar el observatorio de precios. También es fundamental reforzar la sanidad animal. Sin control sanitario no hay futuro competitivo. Tildando el PP esta propuesta de populista y demagógica. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se opone frontalmente al recorte previsto en la futura PAC. Exigen a Europa que la retire y a todos los partidos políticos que respalden esta posición. Que se retire. También lo he dicho en mi primera intervención, no se puede pedir más restricciones, no se puede pedir más burocracia, no se pueden pedir más condiciones con menos dinero. Empecemos a modificar esta reforma de la PAC que está puesta encima de la mesa. En el Congreso de los Diputados también se ha hablado hoy de la PAC. El ministro de Agricultura ha admitido que la negociación en Europa está siendo muy complicada porque España no está de acuerdo, entre otras cosas, con la reducción de fondos para agricultores y ganaderos o con la gobernanza que proponen desde la Comisión Europea. Una problemática sobre la gobernanza que sé que a ustedes y a mí también me preocupa, con el papel que juegan no solo el Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas, nuestra Constitución, estatutos de autonomía en la aplicación de las políticas agrarias. Defiendo no solo la posición de España, sino de todos aquellos que se reunieron conmigo y que conseguimos defender un frente común. Un año más, la OCU ha presentado su estudio sobre la cesta de la compra. Los precios han subido de media en 2025 un 2,5%, aunque algunos productos como los huevos o el café superan ampliamente esas cifras. Elegir bien supermercado se nota y mucho en el bolsillo. La diferencia, para que se hagan una idea, puede superar los 1.100 euros al año. El precio de la cesta de la compra vuelve a subir un año más. Castilla y León está algo por debajo de la media nacional de subida, aunque con diferencias entre ciudades. Hay algunas ciudades que son claramente más baratas que la media nacional, como pueden ser Ávila, Aranda de Duero o Valladolid, pero también hay algunas ciudades que tienen un índice de precios un poquito por encima de la media, como son Salamanca, Soria y León. A pesar de la subida, la OCU expone que de media un español puede ahorrar unos 1.132 euros al año eligiendo establecimientos más baratos. Este potencial ahorro, eso sí, varía según el territorio. Por ejemplo, en Ponferrada son alrededor de 260 euros, lo que se puede ahorrar una familia. En Segovia, que son apenas unos 320 euros al año, pero hay ciudades donde las posibilidades de ahorro son mucho mayores, como por ejemplo León, donde son casi 2.000 euros al año. Esa posibilidad de ahorro va ligada a la oferta de supermercados de la zona, siendo más fácil buscar precios baratos cuando hay más opciones donde elegir. En cuanto a los precios de los productos, siguen en aumento, con algunos picos altos en frescos y café, aunque también hay bajadas. El café, que ha subido más de un 50% este año. Luego unos cuantos productos frescos han subido bastante, como pueden ser los plátanos, también los huevos, que ha subido alrededor de un 30%. Ha bajado el aceite de oliva y también ha bajado el azúcar. Estas bajadas no implican un abaratamiento tangible para el consumidor. El aceite de oliva aún cuesta un 50% más que en 2021. La comida más importante del día se ha convertido en un lujo. Un desayuno estándar de café, leche, azúcar y una tostada ahora cuesta un 8% más que el año pasado, según un estudio de EIE Business School. Café, pues yo creo que casi el doble, ¿eh? La leche, todo, ha subido todo. El café 1,40, pincho de tortilla 1,50. En el caso de que utilices huevos, aguacate y demás, pues claro, salen los desayunos mucho más caros. Aunque renunciar a él o intentar adaptarlo para que sea un poco más barato no parece ser la opción preferida. Para muchos es el momento de darse un pequeño homenaje tanto dentro como fuera de casa. En casa normalmente tostada de pan del pueblo. A mí me gusta mucho con un poquito de salmón. Yo la tostada, que está muy rica, y el café con leche. Yo tiene que ser en la cafetería. Si sales con, no sé, como yo con mi hija, pues te apetece tomarte un café. Salgo todos los días a desayunar fuera de casa, descafeinado o bien con tostada o con churros. El precio, aunque se haya elevado, parece que por el momento no mitiga las ganas de disfrutar lo mejor posible de la primera comida del día.
Ana Redondo podría convertirse hoy en la sexta ministra reprobada por las Cortes en esta legislatura. El Congreso va a debatir la censura a la titular de Igualdad por los fallos de las pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género. Antes, Redondo ha escuchado peticiones de dimisión Madrid. Diego Cano. Sí, en esta primera sesión de control tras el escándalo de las pulseras antimaltrato, Ana Redondo ha sido el foco de las críticas de un Partido Popular que ha exigido efectivamente su dimisión y también ha pedido que el Congreso repruebe a la titular de Igualdad. Todavía estamos pendientes de que se produzca aquí en el Congreso de los Diputados ese debate de reprobación. Redondo, cuando ha sido confrontada con esta situación de las pulseras, lejos de hacer autocrítica, ha optado por la técnica del y tú más, atacando al Partido Popular, al que acusa de generar alarma social a través de bulos y también de utilizar a las víctimas de violencia machista con objetivos políticos. El Partido Popular acusa al Gobierno de abandonar a las víctimas de la violencia machista por el escándalo de los fallos en las pulseras. Y la ministra Ana Redondo lo sabía y lo tapó. Aquí sigue la ministra porque no ha dimitido ni la han cesado, pero todo en la vida tiene consecuencias. Quieren causar una alerta social que vuelve a redoblar el dolor que las mujeres sienten. Insisten en pedir el cese de la ministra de Igualdad, que además afronta hoy la reprobación en el Congreso. Lo que alarma es el silencio, lo que alarma es ocultar información. Que jamás les ha importado la causa feminista porque solo la han manoseado y ahora es cuando se demuestra. Que dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas, con bulos, con falsedades, con mentiras, que dejen de utilizar a las víctimas. Después, en los pasillos, Redondo insistía en que ninguna sentencia indica que se haya puesto en riesgo a las víctimas. No me las ofrecen, no me las facilitan, por lo tanto, yo entiendo que no existen. El PP no solo exige responsabilidades a Redondo, también reclama la dimisión de los ministros de Justicia e Interior. Otra ministra, la de Defensa, está en Lituania para visitar al contingente español desplegado en ese país. En su viaje, el avión militar español en el que Margarita Robles se desplazaba ha sufrido un intento de perturbación de su GPS cuando pasaban cerca del enclave ruso de Kaliningrado. No ha supuesto ninguna incidencia, ya que el avión opera con señal satélite militar menos vulnerable a este tipo de interferencias. Más cosas, el juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación con un jurado popular. Es una fórmula más frecuente en procesos por homicidios, pero que la legislación contempla también para los delitos por los que se acusa a la esposa de Pedro Sánchez. Eso será en caso de que se rechacen los recursos de la defensa y se llegue a juicio. De momento, el juez ha citado de nuevo a Gómez este sábado por la tarde. El PP señala a Sánchez como responsable de este caso. Que se busque otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. Sánchez es el responsable de este lodazal. Yo les digo que este señor no merece tener un acta de diputado en el Congreso. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Y en Zamora ha quedado visto para sentencia el juicio por abusos sexuales a una menor de 16 años tras las declaraciones de los testigos, los peritos y del acusado y la presunta víctima, que son padre e hija. Martina Carrión, ¿qué penas se han solicitado? En las conclusiones, la Fiscalía ha pedido 8 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años sin penetración. La acusación particular ha ido más allá, pide 9, además de una responsabilidad civil de 50.000 euros. Mientras la defensa del acusado pide la libre absolución, amparándose sobre todo en esa declaración de los peritos que no han podido acreditar la credibilidad del relato de la víctima. Dicen que no pueden hacerlo porque el relato es tan escueto y aporta tan pocos detalles que no pueden hacer un análisis en profundidad. Hoy se celebra la Merced, patrona de los presos, y estos que ven son los reclusos que hay en Castilla y León. En total, en los 8 centros casi 4.000, siendo la prisión de Salamanca la que cuenta con más internos, en su mayoría hombres de segundo grado, y los delitos más comunes, los robos, los hurtos, las estafas y también las drogas. Hemos recorrido algunos de esos centros penitenciarios de la comunidad.
Este centro penitenciario, que cumple 40 años, sigue teniendo el mismo propósito que el primer día: mejorar la reinserción y la reeducación de los que cumplen aquí condena. Por eso llevan a cabo diferentes programas de formación. Actualmente hay cerca de 500 presos. Muchos de ellos cumplen delitos relacionados con Internet, porque aseguran que cada vez son menos los delitos que se cometen de manera tradicional. Hay 288 funcionarios y tienen un proyecto futuro: mejorar las instalaciones. En Burgos, el principal reto es abrir las puertas del centro penitenciario a la sociedad para que los internos formen parte de ella. También cubrir las 18 vacantes de funcionario de carrera disponibles, aunque desde la dirección reconocen que el último concurso de traslados ha permitido mejorar esta cifra. Actualmente hay 325 internos atendidos por 247 funcionarios. Una prisión que, por su singular estructura, favorece el contacto directo con los reclusos, lo que permite anticiparse a posibles situaciones como las agresiones a funcionarios. Aquí no se ha producido ninguna en el último año. En este centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, Palencia, donde hay más de 1000 internos, desde la dirección se reconoce la falta de personal. Las agresiones a los funcionarios siguen siendo uno de los grandes problemas. Para intentar acabar con ello se han instalado nuevas cámaras de videoseguridad y también se ha implementado una nueva unidad canina. De cara a los próximos meses se va a instalar un nuevo sistema para controlar las comunicaciones. Obras se van a hacer en Valladolid, no con la inmediatez que se ha rumoreado, porque esto es difícil, tienen que ajustar muchas cosas. Y como ya les dije a un sindicato en concreto, no solo lo vamos a recibir Dueñas, lo recibimos entre toda Castilla y León, se valora a los internos donde tienen vinculación, en fin, nos avisan previamente desde la Secretaría General, que es cuando yo puedo intervenir. Es uno de los últimos ataques que ha difundido el ejército israelí contra, según dicen, grupos terroristas. Las autoridades gazatíes, por su parte, denuncian al menos 5 muertos y 20 heridos tras ser tiroteados en las últimas horas por las tropas hebreas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria. Además, la flotilla Globat Sumut ha denunciado peligrosos ataques por parte de Israel antes de su llegada a Gaza. Este conflicto, el de Gaza, ha protagonizado una parte del Pleno de las Cortes de Castilla y León de hoy porque el Grupo Socialista proponía instar a la Junta a que condene la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí. No ha habido acuerdo porque el Partido Popular ha presentado una enmienda en la que introduce la condena a Hamás y en la que habla de masacre y no de genocidio. Un blanqueo, según los socialistas. Esto es un genocidio y hay que decirlo alto y claro, sin titubeos, sin dudas. ¿Cómo llamar si no a destruir una región para repartírsela con Estados Unidos y hacer un resort, asesinando a miles y miles de inocentes? Condenar toda la violencia contra civiles, venga de donde venga. Exigir la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamás, origen de este desgarrador conflicto. Rechazar la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí. Ayuda humanitaria sí, paz sí, justicia sí, polarización y división entre los españoles no. Y tensión en la concentración de los bomberos forestales en Valladolid. En su protesta han derribado vallas, han quemado un muñeco y han tirado varios petardos y spray. La policía ha tenido que intervenir para controlar la concentración en la que reivindican un pacto de Estado en la lucha contra los incendios forestales. Dicen que es urgente trabajar en prevención y en dignificar las condiciones del personal de extinción. Uno de cada 5 fallecidos en accidentes de tráfico es un peatón, lo desvela un estudio de la Fundación Línea Directa. Entre los puntos negros de nuestro país aparece la avenida Fernández Ladreda, en León. Entre 2014 y 2023 se registraron allí 3 accidentes mortales, la quinta vía en toda España con más siniestros de estas características. Los peatones siguen siendo el eslabón más débil en la cadena del tráfico. Casi 3.500 fallecieron en accidentes entre 2014 y 2024. Castilla y León está por debajo de la media nacional en este aspecto. En la mayoría de los siniestros, los viandantes no tuvieron la culpa, pero también se dan entre ellos casos de imprudencias. Son el colectivo más numeroso y también el más vulnerable. Vamos más lento, llevamos menos masa, los coches son más grandes, vamos más rápido. Estamos desprotegidos. Pero también cometen imprudencias e infracciones. Las más frecuentes, no cruzar por el paso de peatones o caminar por la calzada cuando no está permitido. Nos pasamos los semáforos. Yo soy el primero.
Aún así, 3 de cada 4 peatones fallecidos en accidente no habían cometido ninguna infracción. Es mucho más habitual que sea el conductor el que se salte un paso de cebra, un semáforo o que circule a una velocidad excesiva. Cuando ven que pueden pasar aunque esté en verde para nosotros, ¡plas!, pues espera un poco. 1 de cada 5 personas que perdieron la vida en un accidente de tráfico en nuestro país entre los años 2014 y 2023 era un peatón. Hablamos de casi 3.500 personas. La mayor parte de estos siniestros, un 86%, tuvieron lugar en vías urbanas, como esta. Por comunidades, Castilla y León se encuentra en la mitad baja de la tabla, por debajo de la media nacional. Aquí los peatones representan casi un 17% de los fallecidos en accidentes. Yo siempre voy muy pendiente, la verdad. Pero empieza a preocupar mucho el llamado peatón tecnológico. Personas jóvenes entre 18 y 25 años que caminan usando el móvil o los auriculares. Y claro, con estos dispositivos se reduce mucho la capacidad de percepción. Sí, muchas veces vamos con los cascos puestos o mirando el móvil o lo que sea y no te das cuenta. Pero intento procurar que cuando cruzo asegurarme bien y dejar el móvil a un lado. Y un dato más, los peatones españoles consideran que los conductores de patinetes son los menos respetuosos con el código de circulación. Y si hablamos de siniestralidad en las carreteras, también hay que hablar de la antigüedad de nuestro parque automovilístico, uno de los más envejecidos de Europa. Más de la mitad de nuestros vehículos supera los 15 años, aunque en el caso de los turismos, esa edad se rebaja ligeramente. Lo más preocupante es que los más antiguos son los que más pasan la ITV fuera de plazo. España sigue teniendo uno de los parques automovilísticos más veteranos de toda Europa. De media, los turismos que llenan nuestras calles acumulan una edad de 14 años y un mes de vida. Son datos que nos han facilitado las ITVs, que también recuerdan que son los vehículos más veteranos los que más retrasan su paso por estas inspecciones obligatorias. ¿Cuáles son los defectos más graves detectados hoy? Pues básicamente tienen que ver con emisiones, con alumbrado y con ruedas. Pero ¿por qué no cambiamos antes de coche? Lo hemos preguntado. Porque para lo que lo utilizo me vale más que de sobra. Porque no tienen dinero. ¿Cree que son muy caros? Claro. Carísimo, hasta comprar cualquier tipo de coche. Es un gasto muy importante para la familia y tenemos que esperar a ver. Eléctricos o híbridos, pues suponen un coste adicional. Tengo un Audi y tengo un Hyundai, pero no veas, a mí que me dejen la C15, que voy al fin del mundo con ella. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. El precio del azúcar se ha desplomado de 807 a 536 euros por tonelada, una caída del 33% que está detrás de las pérdidas de 2,5 millones de euros con las que Acor cierra el ejercicio 2023-2024. A eso se suma la preocupación de acuerdos como Mercosur, que permitirán la entrada masiva de azúcar sin aranceles en un mercado ya de por sí saturado. Entra más azúcar, sin aranceles, con lo cual el mercado, que ya está saturado de azúcar en Europa, se va a sentir perjudicado. Sabemos que Brasil es el primer productor de azúcar mundial, y por lo tanto todo lo que entre de más sobra. Tendremos que saber bailar con el rock, por decirlo de una manera, que nos toque. A primera hora de la mañana saltaba la noticia. La central de biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil comunicaba un ERE que afecta a 47 trabajadores. La instalación es propiedad de Forestalia y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, pero estos empleados dependían de una subcontrata. La Junta ha cargado contra esa decisión de Acciona y ha asegurado que se recontratará a todos los trabajadores y que se llevará a los tribunales a esta empresa si continúa con esa decisión. Coger nosotros el control de la planta y la gestión y vamos a contratar nosotros directamente, o sea, no Somacil, sino la sociedad que tenemos entre Somacil y Forestalia, pues aquellos trabajadores que son necesarios para el funcionamiento de la misma. Concurso de prototipos en León. Los estudiantes de ingeniería compiten por conseguir el mejor proyecto. Hemos visto inventos curiosos, desde una botella que se enfría sola a un robot capaz de convertirse en guardia de seguridad. Aplican sus conocimientos adquiridos en informática o la ingeniería industrial para desarrollar prototipos de productos que quizás acaben desarrollándose en el mercado. La Escuela de Ingenierías de la Universidad de León acoge esta exposición concurso de prototipos donde se premia la innovación, la dificultad y por supuesto su aplicación como solución a problemas o necesidades reales en infinitos ámbitos de la ingeniería.
Una botella de agua ideal para el verano. Es un sistema de evaporación en el que enfrío el agua mediante un envase totalmente autónomo. En él consigo enfriar el agua a unos 15 grados de temperatura, sin necesidad de hielos, ningún tipo de refrigerador común. O un perro robot que actúa de vigilante. Detecta el movimiento y en función de eso pues activa un sistema de alertas y respuestas. Se puede utilizar tanto para un sistema de vigilancia como puede ser un segurata de alguna industria o también para controlar algunos parámetros en alguna fábrica, por ejemplo de gases, temperatura y humedad. Son algunos de los proyectos de este concurso de prototipos que organiza la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León. Ver lo que se hace en escuela, lo que hacen los estudiantes como parte de sus trabajos fin de grado, fin de máster. Ideas que permitirían ahorrar millones de euros, como este rediseño de la forma de los satélites, que evitaría también generar toneladas de basura espacial. Las pelotas de golf se las han diseñado con unos hoyuelos para que disminuya la resistencia aerodinámica. Nosotros queremos hacer lo contrario. Esto serviría sobre todo para aprovechar satélites que se quedan orbitando la Tierra y ensuciando. Se podrían coger y diseñar métodos de recuperación, de reentrada atmosférica. Esto lo que haría sería que los frenaría sin necesidad de paracaídas o cohetes, que al final eso pues es mucho más peso y dinero. Hoy estos alumnos de la ULE buscan una oportunidad para desarrollar sus ideas más allá de las aulas. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Ayer se celebró un gran evento en Salamanca y hoy seguimos conmemorando el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, una fecha en la que se pone el foco en la importancia de la ciencia para tratar de aumentar la supervivencia de una enfermedad con 280.000 nuevos diagnósticos al año. Ponemos cara a esa investigación en León de la mano de dos jóvenes becadas por la Asociación Española contra el Cáncer. Irene y Elena son estudiantes de la Universidad de León y las dos han sido beneficiarias de becas de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que hago es cultivar unas células de cáncer de mama y tengo otra línea celular de epitelio pulmonar mamario. Entonces yo lo que hago es infectar esas células y ver qué impacto tiene, si las infecta, la viabilidad celular de esas células. Estuve investigando en concreto un gen que han visto que puede tener un gran papel en el desarrollo del cáncer, sobre todo en la metástasis. Evaluar si ese gen podría ser una buena diana para nuevas terapias que dieran esperanza a más pacientes. Su futuro es la investigación y el futuro de todos pasa por personas como ellas. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Afortunadamente, la supervivencia es cada vez mayor. Está alrededor del 50%. En 2030 se espera llegar al 70%. Hay una curva de ascenso por una parte de lo que se detecta, pero por otra parte hay una línea de descenso como consecuencia de la investigación. Conseguir que para el año 2030 haya una supervivencia en cáncer en general del 70%. Como cada 24 de septiembre, la Asociación Española contra el Cáncer recuerda la importancia de investigar contra una enfermedad con 280.000 nuevos diagnósticos en España cada año. El Grupo Renault renueva su patrocinio con el Ayuntamiento de Valladolid con motivo de la Semana Internacional de Cine. Aportarán 25 vehículos como estos, fabricados en la comunidad. 2 en Valladolid, el Captur y Simbios, y 3 en Palencia, Austral, Espace y Rafale. Una muestra, según el director de comunicación de Renault España, del anclaje de la empresa con Castilla y León, no solo en el ámbito industrial, sino también en el ámbito cultural. Otro ayuntamiento, el de Soria, ha presentado las réplicas de setas que ha elaborado de manera artesanal Santiago González Tejedor. Todo gracias al proyecto Micotour. Son más de medio centenar de ejemplares que representan especies míticas de la provincia soriana.